1500 kilopascales. O mover la coma. 658 kelvins, me dio. 658 Kelvin, que pasado a grados centígrados, ¿cuánto es? Si le restás 273. 385 grados. 385 grados. Entonces fíjense que el aire entra a menos 15, se comprime, ¿sí? Eleva la temperatura, aumenta la entalpía, nos viene bien para la combustión. Está a alta presión, a alta temperatura, inyectamos combustible, se produce la combustión. 385. Y a su vez, parte de este aire se usa para refrigerar los álabes que yo les comentaba hoy. Fíjense que 385 frente a 1647 es una diferencia importante. Y esa diferencia es la clave para poder refrigerar los álabes, ¿sí? Haciendo pasar parte de ese aire, bypasear la cámara de combustión y mandarlo directamente adentro de los álabes. Sistema de distribución de aire. Bueno, este era el ejercicio, ¿sí? Profesor, una pregunta. ¿El trabajo que hace la turbina sería positivo porque está entregando trabajo al medio? Me hiciste acordar. Nos faltaba el trabajo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahora tenemos que calcular el trabajo. El trabajo te va a dar negativo en este caso, porque es el trabajo del compresor. Estás comprimiendo aire, ¿sí? Después vamos a hablar del trabajo neto, que va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Parecido a lo que pasaba en el motor de combustión interna. Al principio habíamos calculado el trabajo que se usa para comprimir el aire. Eso es un trabajo negativo. Pero después los gases de combustión van a expandir el pistón. Acá los gases de combustión se van a expandir en la turbina y nos van a dar el trabajo positivo, que al sumárselo, respetando los signos, o restar la turbina con el compresor, nos va a dar el trabajo neto. Pero bueno, calculemos el trabajo del compresor, entonces, por unidad de kilogramo, ¿cuánto nos queda? Esto nos dio, esto lo llevamos acá arriba ahora. Pic. Casi me olvido de hacer. ¿Cuánto sería? Alguien que lo haga. Esto es 1,004. ¿Sí? Acá T2 era 658 Kelvin. Menos 15 más 273. ¿401 puede ser? Puede ser, sí. 401 kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí? Y esto, pasando el signo del primer principio, es negativo. Si lo pueden verificar, por las dudas, chequeemos. Y eso es lo que estaría consumiendo la energía por unidad de kilogramo que estaría consumiendo el compresor para poder elevar la presión a 15 bar y la temperatura a 385 grados centígrados, ¿sí? Y dejar el aire listo para tener un buen proceso de combustión. Después lo que va a suceder en la cámara de combustión, se va a inyectar el combustible, se van a generar los gases de combustión, si es un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno, ¿qué vamos a tener cuando se oxide con el oxígeno que tiene el aire? Vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener monóxido, vamos a tener agua, porque el hidrógeno con el oxígeno nos va a dar agua, el carbono con el oxígeno nos va a dar CO2 o CO, y además el nitrógeno que está en el aire a esta temperatura también se va a oxidar y nos va a dar los famosos NOx, óxidos nitrosos. Eso lo vamos a ver más adelante también cuando veamos combustión, ¿sí? ¿Alguna consulta del ejercicio? ¿Se entendió? Tengo una pregunta.
Sí, por favor, O sea, gracias. recién el resultado del trabajo quedaría, entendí mal, en energía sobre masa, ¿no? De aire. Sí, correcto. Si Y es conociéramos la masa o el caudal másico, podríamos calcular la potencia, ¿sí? La energía. a eso iba, o sea, no se puede calcular la potencia con los datos que tenemos. Mirá, yo no conseguí en internet, traté de buscar el caudal másico de aire y Ah, ok, no tuve suerte. restringido. Y sí, sí. Por ahí lo encuentran. Si lo encuentran, genial. Yo la verdad que tampoco estuve Bueno, un día buenas buscando, noches a los pero que habré recién se estado unas conectan. horas buscando, preparando el ejercicio y, y no es fácil encontrar las cosas. Eh, pero bueno, está bien. A ver, así no fuera algo de combate y fuera un producto que una empresa vende, bueno, lo diseñó la empresa, ¿por qué lo tiene que... Invirtió en conocimiento, invirtió en desarrollo, ¿por qué lo tiene que compartir, no? Cada uno con lo que hace, con su información, hace lo que quiere. Acá tengo algunos. ¿Podrías repetir lo del trabajo? No entendí bien lo del signo, si queda negativo o no. Sí, queda negativo en realidad porque fíjate que estamos pasando el signo menos, cuando vos haces Q menos W, este signo menos lo pasás directamente del otro lado. Esto te da positivo, ¿no? Si haces 6,58 menos 15 más 2,73, por eso queda negativo. Y lo que nos está diciendo el signo, la convención de signo, es que el aire está recibiendo trabajo del compresor. ¿Sí? Vos acá tenés un trabajo que está recibiendo el aire. No es trabajo que el sistema hace contra el medio. El trabajo positivo en la turbina lo vamos a tener acá, en esta parte, antes de la tobera, y después vamos a calcular lo que se llama el trabajo neto, que va a ser este trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Eso nos va a dar el trabajo neto, ¿sí? Porque vos ese compresor lo vas a mover, o lo van a mover los mismos gases de combustión que se van a generar acá, y que van a impactar contra los álabes de la turbina, y va a estar todo conectado en un mismo eje, para que te des una idea. eh, O sea, lo que calculamos recién es el trabajo del compresor sobre la masa sí, y tendríamos que correcto. calcular el neto. Tendríamos que calcular qué, perdón. Lo del neto, no entendí qué cuenta había que hacer. Ah, sí, ahora te muestro, dame un segundo que abro esto. Ahora no lo vamos a hacer eso. ¿Por qué no me abre esto? Ah, ¿qué le pasa? Ah, a ver, deme un segundo que trato de abrir esta aplicación de animación. No. Bueno, parece que no quiere andar la computadora. Abrir. ¿Por qué no me lo abre? Me lo cierra. Bueno, no importa. Vamos directamente a la parte de ciclos de turbinas a gas. Esto es lo que estamos calculando, ¿sí? Acá tenés el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Lo que estamos calculando nosotros es solamente esta parte. Y vos fíjate que este eje está vinculado, tanto a la turbina como al compresor. Los gases de combustión, al expandirse en esta turbina, a impactar contra los álabes, como si fuera una turbina hidráulica de agua, que el agua impacta contra las paletas, obviamente no es lo mismo, al impactar contra esas paletas hacen que este eje gire. Y este eje, al estar vinculado con el compresor, hace que empiece a aspirar el aire, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un trabajo neto. Esta parte del trabajo todavía no se calculó. Y bueno, no está en el alcance del ejercicio, ¿sí? Calcular esto.
Aparte nos faltan datos para poder hacerlo. Por ejemplo, nos falta la cantidad de combustible que entra, las condiciones de combustible, o al menos las condiciones de combustible, qué tipo de combustible. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Un poco, no sé si respondí la pregunta. Sí, pero me sigue quedando la duda, o sea, para el trabajo neto tendría que sumar los dos trabajos. Sí, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. El de la turbina va a ser positivo, te va a dar solo positivo. Suponete que te dé, no sé, 500. Vas a hacer 500 menos 400. Te va a dar el trabajo neto 100. Ese es el trabajo neto. Ok, gracias. No, por favor. Gracias por la pregunta. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra consulta respecto del ejercicio. La idea era esta, ¿sí? Plantear esta ecuación, esta relación de transformaciones adiabáticas. Esa era la novedad. Empezamos a sumar algunas ecuaciones más, ¿sí? Veníamos trabajando con la Profe. ecuación de estado, ecuación de primer principio y ahora las de gases ideales. Sí, Luis. ¿En qué unidades queda el trabajo, perdón? En kilojoules sobre kilogramo, que son las unidades que nos estaban pidiendo. Si conociéramos el caudal másico de aire, simplemente multiplicar por el caudal másico de aire y nos va a quedar en kilojoules sobre segundo. Ponele que tengas kilogramos sobre segundo y te va a dar los kilowatts o los megawatts o la potencia. Bueno, esto sería todo. Bien. Les propongo, ya vimos bastantes cosas. ¿Están cansados? Yo estoy un poco cansado de hablar. Parece que hablé bastante de esta clase. Les propongo hacer 5 minutos de receso. ¿Sí? Y empezamos a introducir el tema del segundo principio. Así nos ponemos un poco al día con la planificación. ¿Les parece bien? Dale, dale. Buenísimo. Ok. Dale. Volvemos en 5. ¿Está bien? Sí. Ok. Volvemos en 5. Más. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del segundo principio. Es un tema muy importante. O al menos es muy interesante porque nos va a permitir de alguna manera, que vamos a ver, calcular los rendimientos térmicos de los distintos equipos, de las distintas máquinas térmicas que estuvimos viendo y que vamos a ver, ¿sí? Un motor de combustión interna, una turbina a gas, una central de generación eléctrica. Y eso, de alguna forma, nos está diciendo qué tan eficiente es nuestro proceso. Y vamos a ver también que vamos a poder calcular un rendimiento ideal y vamos a siempre comparar nuestro rendimiento con el rendimiento ideal, ¿sí? Bueno, ¿están preparados? ¿Están un poco, tienen todavía algunas energías disponibles o Sí, vamos para adelante. sí? Sí, sí. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, un poco ya lo comenté hoy cuando hablamos de la planta solar. Lo que se ve y se observa de la naturaleza, esto es un enunciado, ¿sí? Parecido a lo que es la ley del primer principio. La ley del segundo principio sigue en la misma analogía y lo que nos dice es que para poder generar un trabajo continuo, de forma permanente, de forma cíclica, se llama a eso, para que si nos vamos a la planta solar, vamos a la planta solar, para que el agua esté generando trabajo cíclicamente y para que
yo pueda despachar esa energía eléctrica a la red, yo necesito, sí o sí, usar parte de esta energía que yo tengo disponible, ya sea, en este caso no quemamos combustible, usamos la energía del sol, pero parte de esta energía, para que esto pueda funcionar cíclicamente, permanentemente, sin parar, si yo pueda despachar 50 megas a la red, parte de esta energía que habíamos calculado acá, que eran, bueno, no me acuerdo ahora el valor, ¿cuánto daba? ¿Recuerdan? 120 y pico, creo, 125, supónganse. Parte de esos 125 se van a generar en la turbina como trabajo, pero la otra parte se la voy a tener que devolver al medio, en el condensador. Entonces, el segundo principio nos está diciendo esto, que para que el agua pueda generar acá continuamente trabajo, yo voy a tener que devolverle al medio una cantidad de energía, ¿sí? Que no la voy a poder aprovechar. Ese es el enunciado del segundo principio. ¿Se entendió este concepto? Sí, sí. Sí, señor. ¿Sí? Es como si a mí me dijeran, mira, tenés 100 pesos y solamente vas a poder usar de esos 100 pesos efectivamente 40. Y el resto, lamentablemente, se lo vas a tener que dar a... ¿A quién se imagina que se lo van a tener que dar? Al gobierno. No sé, ¿por qué A al la gobierno? FIP. ¿Por qué a la FIP? En impuestos. En impuestos. Ah, mira, pero yo pensé que se lo iban a dar a la abuela o a sus padres. Ah, sí, sí. Puede ser a la FIP, ¿por qué no? Bueno, entonces, para modelizar esto de las máquinas térmicas, vamos a hablar de lo que es la fuente caliente y la fuente fría. Si nos vamos al ejemplo de la planta solar, la fuente caliente, ¿quién les parece que es la fuente caliente? ¿Quién sería la fuente caliente? ¿Dónde tengo la fuente caliente acá? Los espejos. Sí, y los espejos reciben esa energía ¿de quién? Del sol. Del sol. Sí, la fuente caliente sería el sol. Una fuente infinita. Bueno, podemos considerarla para nuestra expectativa de vida infinita. No creo que vivamos millones de años. En algún momento se va a acabar. Esa energía se va a transferir toda. No es que se va a acabar, que se va a destruir, sino que se va a haber transferido toda. Y bueno, ya dejará de existir nuestro sistema solar. Pero en nuestra expectativa de vida tenemos una fuente de energía infinita, inagotable, renovable, por eso hablamos que es renovable, nuestra expectativa de vida. Y esa va a ser la fuente caliente. Y la fuente fría va a ser lo que usemos para condensar el agua, que en este caso podrá ser agua de un río, por ejemplo, agua del mar, o directamente, si yo no tengo mucha cantidad de agua, puede ser la atmósfera. Puedo usar como fuente fría a la atmósfera, a la temperatura ambiente de la atmósfera. Entonces, por eso hablamos de lo que sería H de hot, de caliente, o de high, y L de low, de fuente fría, ¿sí? Y acá tenemos la máquina térmica, que va a intercambiar trabajo, ese QH o Q1, como también lo habíamos llamado hace un rato, al principio de la clase, y este QL que va a ser el Q2. El Q1 son esos 125 megas que tenía. El trabajo son esos 50 y el QL era la diferencia que habíamos calculado, cuánto le teníamos que dar a la FIP, digo, al medio. ¿Sí? Y acá tenemos lo que sería el ciclo opuesto y lo que llamamos nosotros como máquina frigorífica. Y el aire acondicionado, la heladera, un chiller que enfría agua,
estos equipos siguen este ciclo, ¿sí? Es el ciclo opuesto. Y en este caso, en vez de generar trabajo, le estamos entregando un trabajo al compresor, el compresor que tienen en la heladera o la unidad externa del aire acondicionado, ustedes lo conectan a la red. Tienen que pagar esa electricidad, ¿sí? No la están generando. Bueno, en ese caso ese trabajo es este que está acá y entra. Y lo que ganamos, o cuál es el objetivo, refrigerar, ¿no es cierto? Bueno, extraer calor, acá podríamos tener una habitación, extraerle calor a la habitación y transferírselo al medio, llevarlo a la máquina frigorífica y de alguna forma devolverle ese calor o parte de ese calor al medio, ¿sí? Al ambiente. Por eso, cuando ustedes tienen el aire en modo frío, en verano, si ustedes ponen la mano en la unidad externa, ¿cómo sale el aire? O el ventilador que hace circular el aire de la unidad Caliente. externa. Sale caliente, ¿sí? Sale a más temperatura. Bueno, todo ese es el calor que se está extrayendo, parte de ese calor, porque esto va a ser la suma de estos dos, ¿sí? También tenemos conservación de energía. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Parte de esa energía va a ser lo que estamos extrayéndole a la habitación. Y otra parte va a ser lo que me está consumiendo el compresor, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre máquina térmica a la izquierda y máquina frigorífica a la derecha? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Habían visto esto alguna vez? Eh, ¿Física? ¿Física 2? No sé si se ven las máquinas térmicas, máquinas frigoríficas. Se ve, pero creo que no se toma. Ah, bueno. Bueno, es bastante simple. Acá tenemos nuestra planta solar, acá tenemos la heladera, el aire acondicionado, un chiller, ¿sí? Bueno, y ahora sí hablamos de la eficiencia térmica o del rendimiento térmico. El rendimiento térmico, que esto ya lo volvemos a repetir y es lo que habíamos hecho al principio en la planta solar, va a ser siempre, cualquier rendimiento o eficiencia va a ser siempre el beneficio. ¿Cuál les parece que es de vuelta, el beneficio en esta planta solar? Ya lo habían comentado. ¿Cuál era el beneficio acá? El ¿Dónde está el trabajo en beneficio? el generador. El trabajo acá, exactamente, los 50 megawatts. ¿Y cuál era el costo? ¿O quién ponía la energía para poder generar esto? Y era el sol, ¿sí? Lo que absorbíamos acá en los helióstatos, que eran más o menos 120 y pico megawatts. Entonces, si hacemos la diferencia, si alguien puede hacer la cuenta, ¿cuánto es 50 dividido 125? O lo que nos había dado, no sé cuánto nos dio. ¿Cuánto nos da esa eficiencia? 0,4. 0. Y yo les había dicho que era un rendimiento normal, convencional. Hay máquinas que, yo les dije, en un ciclo combinado pueden dar en 0,6. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo que queda de la clase son cuentas rápidas, ¿sí? Es una división. Hay otras máquinas que pueden andar en 0,25, 0,2. Mientras mayor sea el rendimiento, ¿qué les parece? ¿Va a ser mejor o peor? Mejor. Mejor. Mejor, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea este trabajo o más bajo sea lo que yo tengo que entregar para el mismo trabajo, va a ser mejor. La máquina me va a convenir, la central me va a convenir más que otras, ¿sí? Son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una tecnología o una máquina. ¿Está bien? A ver, veamos un ejemplo. Vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a ver, nos quedan más o menos 15 minutos. Esto es ¿Alguna vez escucharon hablar de los Small Modular Reactors? Los reactores modulares, pequeños. Reactores No, no. nucleares, ¿sí? ¿No? No. ¿Nadie?
Bueno, interesante. Bueno, esto es algo que está tomando impulso también con el tema de la transición energética y la idea es tener mini centrales o mini reactores nucleares, en vez de tener reactores o centrales nucleares que generan 1500 megawatts o 1600 megawatts, tener estos reactores modulares que son más simples, que son también más seguros. No es que los otros no sean seguros, sino que estos son muchísimo más seguros porque no necesitan de suministro eléctrico externo en caso de perder todas las fuentes de alimentación eléctrica posibles para evacuar el calor residual de un reactor. Y a su vez, el costo de capital de inversión es mucho más bajo, porque, de vuelta, componentes más pequeños, sistemas más simples, no necesito tener tanta redundancia de sistemas de seguridad, porque son, como se dice en la jerga nuclear, sistemas de seguridad pasivos que no requieren de, por ejemplo, electricidad o aire o algún fluido que haga actuar algún sistema de electricidad, ¿sí? Por ejemplo, para que caigan las barras de control. Entonces, tienen esa ventaja. Y tienen una generación relativamente baja, si uno compara con una central que genera 1600 megas. Fíjense que esto genera, acá nos hablan de trabajo neto, de 194 megawatts, ¿sí? Son casi 200 megawatts. El parque solar, esto también es importante que tengan noción de lo que es un megawatt, de cuánto genera una turbina eólica, de cuánto genera un parque solar. Habíamos visto que en el ejemplo de Chile la turbina generaba más o menos 3 megas, ¿sí? Acá estamos hablando de 200 megas. Estos reactores son pequeños y no requieren de tener un terreno muy grande, a diferencia de tener, imagínense, si yo hago 194 dividido 3 megas, que era la turbina eólica que estaba ahí en Chile, necesito 64 de esas turbinas, ¿sí? El espacio que requiero. O vamos con la planta solar. Miren qué interesante. Acá tengo 50 megas y necesito 500.000 metros cuadrados. No sé, yo en Argentina vivía en un departamento de 40 metros cuadrados y salía bastante vivir ahí. Imagínense 500 metros cuadrados. Entonces es importante esto porque van a encontrarse en la industria que hay muchos charlatanes, mucha gente que habla, sobre todo gente que no tiene estos conocimientos que tienen ustedes y que están aprendiendo ustedes, y hablan de oído y no entienden nada, y no saben lo que es un mega, o lo que son 2 megas, o lo que son 500.000 metros cuadrados, o cuánto genera una turbina eólica, no tienen ni idea. Y hablan y opinan, y todo el mundo opina, total, da lo mismo, no hay seriedad. Bueno, la idea es que ustedes tengan herramientas para opinar con criterios, ¿sí? Van a ser futuros ingenieros. Y podemos ver esto, ¿sí? Podemos ver esto. Fíjense que acá tenemos casi 4 veces esta planta solar. O sea, multipliquen 4 por 500.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, ¿sí? Bueno, 2 millones de metros cuadrados. Hay que tener un país muy grande. Bueno, esta es una de las ventajas de estos reactores modulares pequeños, ¿sí? Son compactos, no necesito gran cantidad de terreno. Tenemos mucha energía concentrada. El uranio tiene esa ventaja, que tiene mucha energía, puede liberar mucha energía concentrada. Es un combustible mucho más accesible y económico que hoy en día, por ejemplo, el gas natural, con los precios que está el gas natural. Y veamos un video. Vamos a ver que este es un diseño muy particular porque son de sales. Al igual que la planta solar que tenía sales, bueno, acá también tenemos sales. Las sales lo que hacen es refrigerar el núcleo, pero a su vez el combustible va a estar metido acá adentro, ¿sí? Y esas sales van a intercambiar calor con ese combustible. Se van a llevar ese combustible, el proceso es el mismo. La idea es
vaporizar agua, terminamos siempre en lo mismo. Y vamos a hablar de lo que sería el loop primario, es lo que está acá adentro, el secundario es una interfase, acá hay un intercambiador de calor, y tenemos un loop terciario que también se pueden usar sales. Pero en definitiva, si yo quisiera generar energía eléctrica, ¿qué les parece que voy a tener acá? Hagan de cuenta que esto ahora me va a reemplazar esta parte, ¿sí? Al final siempre vamos a caer acá, en la turbina a vapor, ¿sí? En esta turbina que se viene usando hace 100 años. La diferencia está, como les decía, la clase pasada, en cómo yo vaporizo el agua. En este caso se usa el sol, las sales fundidas que transportan esa energía para vaporizar el agua. Acá es muy parecido, uso el uranio, el combustible, no es un combustible renovable, hay que fabricarlo, se obtiene, es accesible, es mucho más económico que el gas natural. Las sales se van a llevar ese calor que va a liberar el combustible, van a transferir calor con otro circuito de sales, y acá, si yo quisiera generar energía eléctrica, voy a tener vaporización de agua. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende el funcionamiento conceptual? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y otra opción sería, si yo quisiera tener almacenaje térmico, ¿sí? Parecido a lo que teníamos en la planta solar. A estas sales yo las puedo, bueno, fíjense cómo todo se interrelaciona, ¿sí? De hecho, no es casualidad que acá tenga un molino y acá unos paneles solares. O puedo usarlo para algún proceso de calefacción. Hay lugares en donde hace mucho frío, donde la temperatura es muy baja. Imagínense en Rusia, o en lugares donde tengo menos 20, menos 30 grados centígrados, al norte de Suecia, en donde un aire acondicionado como el que tenemos en casa no va a servir, y necesitamos tener este tipo de sistemas de calefacción, ¿sí? Para poder evitar que se nos muera la gente de frío. Bien. Bueno, la idea del ejercicio, vamos a ver el video y después hacemos el cálculo. Vamos a ver este video. Quedan 10 minutos. ¿Les interesa el tema o...? Este es un video, yo se los dejo en el chat. Este es más largo, es una 11 minutos, una charla donde explican un poco el diseño, las ventajas que tiene, esto que estuvimos hablando. Pero veamos otro video, que es una introducción. Este reactor, no sé si alguna vez escucharon hablar de Terrestrial Energy o Terra. ¿Alguien sabe quién está financiando este proyecto? Esta empresa es una startup. ¿Nunca escucharon hablar de Terrestrial Energy? Me suena como a energía geotérmica, pero seguro que no. Ah, sí, sí, pero no, estamos hablando de esto. Atrás de esto está Bill Gates. Atrás de esto está Bill Gates. Es uno de los sponsors y de los que más plata ponen en este proyecto, ¿sí? Así que algo de futuro le verá, ¿no? Si Bill Gates pone plata acá es por algo, me imagino. No creo que sea un improvisado. A ver si carga. Funciona un poco mal internet. Es una animación, está en fase de desarrollo esto, ¿sí? Todavía no está construido. ¿Ahí se ve el video? Sí, sí. Sí, sí, Sí. sí. Es un render lo que estamos viendo. No está todavía construido. De hecho, hay muy pocos países que están en la fase de construcción. La mayoría de los países están en la fase de diseño todavía, de hacer toda la ingeniería. Ahora podemos hablar un poco de eso. Nosotros somos el único país que estamos construyendo, pero porque todavía no tenemos el diseño terminado, con lo cual el proyecto, lamentablemente, desde mi punto de vista, uno tiene que lanzarse a construir cuando tiene el diseño terminado, los papeles.
está bien que sea un prototipo, pero si no después pasa lo que le pasó a Francia con sus reactores, que los empezaron a construir y en paralelo estaban modificando el diseño porque nunca habían tenido la ingeniería terminada, porque todavía la estaban terminando de hacer. Eso es lo peor que se puede hacer, los proyectos se hacen interminables, los costos se disparan y después, si eso se hace con plata de los contribuyentes, es un problema. Si se hace con plata propia, bueno, cada uno se banca los resultados. Esto es una empresa privada, ¿sí? Y bueno, Bill Gates es uno de los principales accionistas. Para que tengan también una noción del tamaño, ¿sí? Es un galpón pequeño. Y la idea es tener en la misma planta distintos módulos de estos reactores. Y el concepto es que uno pueda transportar estos módulos en contenedores, ¿sí? En contenedores. Y una vez que se terminan de usar, como si fueran baterías, viene la empresa, se lleva el reactor, digamos, con el combustible que ya se utilizó y te ponen uno nuevo de reemplazo, ¿sí? Ese sería un poco el concepto. Y es escalable porque yo puedo tener varios de estos en el mismo sitio, ¿sí? Este es uno, por eso le ponen R1 y después tenemos el R2. Y es un sitio que lógicamente no tiene 2 millones de metros cuadrados. Bueno, ahí les dejé otro video por si les interesa un poco más, ver a la gente que está participando del proyecto y hablando sobre el mismo. Vamos a hacer lo último que hacemos, el cálculo del rendimiento térmico y lo comparamos con la planta solar. A ver si andamos en el mismo orden, ¿sí? Y si yo tengo estos datos, me dicen que el trabajo neto es 194 megawatts y el calor o lo que yo le saco al uranio, lo que me aporta el uranio, que es el Q1, son 442 megas. ¿Qué cuenta les parece que hay que hacer para calcular el rendimiento térmico? ¿Cuál es el beneficio? Y 194 sobre 442. Bueno, ¿y cuánto me da eso? 0,44. 0,44. Si yo les dijera, supónganse que esto sale exactamente lo mismo que me sale la planta solar. Desde el punto de vista del rendimiento térmico, ¿cuál tiene mejor rendimiento térmico? Este tiene mejor rendimiento. Este tiene mejor rendimiento térmico. Por lo menos es lo que dicen que tiene, ¿no? Es lo que dicen que tiene. Bueno, pero está todavía en fase de desarrollo, ¿sí? Está en fase de desarrollo. Bueno, listo. Esta sería en principio la primera parte de este ejercicio. Después lo terminaremos. Usaremos algo más acá. Para ver, por ejemplo, el caudal másico de sales. Y si yo quisiera calcular el Q2, ¿cuánto sería en ese ejercicio? De estos 442, ¿cuánto le tengo que dar al medio? Si entran 442, uso 194, el resto, ¿cuánto es el resto? 248. Bueno, eso es lo que se lleva el medio, ¿sí? En este caso podría hacerse, por ejemplo, en el video había un lago o un mar, parecía ser. Parecía ser más un mar que un lago. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? Es muy básico, muy conceptual, una simple cuenta. Pero fíjense cómo con estas cosas que estamos viendo nos permiten analizar un poco más técnicamente y con criterio si conviene más una planta solar o si conviene más un reactor modular pequeño. O si me Nico, una conviene cosita. más un parque eólico.
Sí, Cuando se dejan de usar esos reactores que vos decías, viste, el contenedor lo llevan cuando ya no genera más. ¿Qué se hace con eso? bueno, lo que hay que hacer es tratar lo que son los residuos y se almacena. Primero tenés lo que se llama un almacenamiento temporario. El almacenamiento temporario, a ver, estos reactores no es que te duran una semana, 2 semanas, te duran años, ¿sí? Por ahí te duran 20 años, 25 años, dependiendo del diseño. Todavía está en fase de desarrollo, pero vos podés hacer que estos reactores te duren 20, 25 años. Una central nuclear, para que te des una idea, tienen una vida útil inicial de 30 años que se puede extender a 60 años, ¿no? Lo que tenés que hacer es almacenarlo después en un almacenamiento en seco. Ni siquiera tenés que, en principio, quizás lo puedas poner al principio en agua, en piletas, y después lo que tenés que hacer es almacenarlo en seco, que se refrigere con el aire, y tenés que esperar años para que se reduzca la radiación que puedan emitir los materiales que se hayan activado y que estén, y también todos los radionucleidos que estén ahí adentro. Y después lo que se hace, algunos países están pensando en un almacenamiento geológico profundo. Esa es un poco la parte que todavía está verde, digamos, si se quiere, pero en definitiva tenés soluciones y es cuando pasan 30 años o 60 años, almacenás todo en un sitio. Fíjate que tampoco necesitas mucho espacio. Tendrás que tener seguridad, eso sí, para que no se meta cualquiera y tendrás que controlarlo, pero no necesitas tampoco mucha gente para eso. Esa es, digamos, la desventaja, si se quiere, de la energía nuclear, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, todo tiene su beneficio y su costo, sus ventajas y Costo-beneficio. desventajas. Porque después, bueno, vos me podés decir lo mismo. ¿Y qué pasa con las turbinas eólicas después de 30 años? ¿Qué haces con las palas eólicas? ¿Dónde las pones? Y bueno, estás en la misma situación. Está bien, no tenés radiación, ¿no? Pero no deja de ser algo que tenés que tratar. Y la industria nuclear es la única industria, esto es interesante, que se ocupa de sus propios residuos. Yo no conozco otra industria que se ocupe de sus propios residuos, de almacenarlos, de ponerlos en seguridad. Es la única. Así que eso es algo también que hay que rescatar y destacar y mencionarlo. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy para compartirles. La clase que viene, si mal no recuerdo, es clase presencial. A ver, la planificación. Sí, sí, es presencial. Igual después vamos a recordárselos por correo. La clase que viene van a tener que entregar y exponer el trabajo práctico número 1, ¿sí? Y va a estar Tomás, así que le van a presentar a Tomás el trabajo que hicieron y van a tener que enviar por mail, esa es la fecha límite, el martes que viene, el informe del trabajo que hicieron, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda respecto del TP, me quedo unos minutos más y si no, nos vemos la próxima clase virtual. Nico, ahí pregunta de ¿cuánto tiempo es la exposición? La exposición tiene que ser no más de 10 minutos, ¿sí? Tiene que ser muy breve. Piensen que son varios grupos, así que van a tener que manejar bien el tiempo, sobre todo cómo van a distribuir esos 10 minutos, si pueden ser menos de 10 minutos mejor, entre cada participante del equipo. Capaz que hablará un minuto cada uno. Así sea para decir algo muy corto, pero que sea importante y conceptualmente importante, es suficiente, ¿sí? Y después pueden haber algunas preguntas que hará Tomás, así que eso Tomás lo va a ir marcando bien y les va a ir diciendo
apúrense o les queda más o menos 2 minutos, 3 minutos, vayan cerrando la idea, ¿sí? Pero piensen que con preguntas no más de 10 minutos, así que eso después lo aclaramos. La presentación serán entre 5 y 6 minutos y después las preguntas que pueda hacer Tomás. O sea, va a ser muy rápido. Mi recomendación, pueden usar el PowerPoint y hacer 3 slides. Una con el proceso industrial, lo describen entre 2 personas, muy brevemente. No va a haber mucho tiempo para mostrar un video, quizás directamente mientras pasan el video pueden describir el proceso en 1 o 2 minutos. Después, todo lo que es el cálculo termodinámico, el modelo, cómo bajaron ese proceso a la termodinámica.